Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Y bueno, hoy tenía varios temas de los que quería hablar, pero recordé que no he comentado los últimos acontecimientos internacionales que han ido teniendo lugar. Y me gustaría hacer una pequeña síntesis de todo lo que ha pasado desde el domingo hacia acá. Esto porque sé que alguna gente quiere saber cuál es mi postura respecto a lo que está pasando con Estados Unidos, Ucrania, la OTAN, Rusia, etc. Quiero comenzar por lo más simple. Sí, yo le he dado cierto seguimiento a lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años y 9 meses en Ucrania. Estamos a 3 meses de cumplirse 3 años del inicio de esta guerra. Y sé que como yo, mucha gente tal vez ha decidido no desgastarse ni morirse de nervios pensando que va a terminar ocurriendo en Ucrania, o entristecerse o amargarse por la cantidad de fallecidos que allí se producen. Personas mueren todos los días cercanas a uno por dramas distintos, pero al final, el drama de la guerra es que aquellos muertos pueden evitarse porque son eh, los daños colaterales de ambiciones, proyectos, intenciones que uno no conoce de gente que no se pone al frente del campo de batalla, ni frente a un fusil, ni mucho menos en un lugar donde vaya a caer una bomba. Estudiar las últimas guerras de los últimos 100 años, del 1914, de los últimos 110 años a la fecha. Algunas podrán tener justificación, pero cada vez que me siento a estudiarla, a estudiar todos estos conflictos, pues definitivamente que pierdo la fe en la humanidad. Leí a alguien que dijo hace mucho tiempo: la guerra es el instrumento de mantener el equilibrio de poder en el mundo. Y honestamente, no sé qué tan equivocada estaba esa persona, y mucho menos entiendo como un ser humano común y corriente cuál es el equilibrio que debe tener el mundo en cuanto a ese balance de poder que supuestamente hay, que me pueda beneficiar o que me pueda hacer más feliz a mí como individuo, y a partir de pensar en mí como individuo al resto de la población. Entonces, en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia, hay que estudiar mucha historia, pero hay que resumirlo a la década de los 90. En la década de los 90, finales de los 80, se dan varios eventos. El principal y quizás el más importante, que derivó en un análisis bastante sesudo de un analista de la época. Ahora se me escapa el nombre, pero él escribió un artículo que luego se convertiría en un libro y que ha sido muy mencionado y muy estudiado por muchos que le encantan estos temas, el fin de la historia. Y algunos dicen que él lo planteaba de que la historia como la conocíamos terminaba con el evento de la caída del muro de Berlín y la unión de las dos Alemanias. Hay que recordar que la Unión Soviética era el poder hegemónico antagónico de Estados Unidos y todos los que se alinearon con Estados Unidos. Pero el modelo de la Unión Soviética no era sostenible. El socialismo, el comunismo, la pretensión de llegar a él, era un proyecto que no se iba a dar y no se dio. Una revolución que después vino en una guerra civil, que decapitó un gobierno electo y que terminó con quienes habían perdido controlando la Unión Soviética. Se creó una estructura y una hegemonía militar y política a partir de la llegada de Stalin al poder, que fue ganando espacio con el tiempo, fue extendiéndose por el mundo, y dicen algunos que la esencia verdadera de el comunismo a la rusa era, sin duda alguna y sin complejos, el imperialismo, pero comunista. Bueno,
pasa la Guerra Mundial de 1938 a 1945. Alemania primero hace un pacto con los rusos, luego lo violenta, entonces agrede a los rusos, se enfrenta por varios frentes contra los ingleses, los franceses, y luego contra los rusos, y más adelante se da una alianza cuando entra Estados Unidos, que enfrenta también a los alemanes, y cuando se termina la guerra, Hitler muere, se divide en el poder, cae un muro de acero, como lo llamó Winston Churchill, la cortina aquella de acero entre el mundo libre y aquello que representaba la Unión Soviética, y pasaron varias cabezas por esta nación dirigiendo ese conglomerado de países unidos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese poder fue polarizándose y tuvimos durante casi 40, 50 años la Guerra Fría, guerra que se entiende termina con la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y la dispersión de la Unión Soviética y la independencia de muchas de las naciones, que comienza con un pequeño país y luego termina en Ucrania. En esos años 90, iniciando los años 90, se llega a un acuerdo. Dicen, bueno, yo lo que no quiero es que tú expandas más esta alianza militar que tienes con estos aliados en Europa y no lo acerques a mis fronteras. Un acuerdo que se firmó a principios de los 90, pero luego esto cambia con la llegada de Bill Clinton al poder, y Bill Clinton pues se hace de la vista gorda y los americanos empiezan a pellizcar poco a poco a esa Rusia debilitada que estaba reorganizándose en lo que hoy es la Federación Rusa, pero que todavía conservaba un poder importantísimo, muchos recursos, un poder militar que, aunque mermado y saqueado por muchos de los corruptos rusos de la época, no dejaba de ser una poderosa amenaza de la cual había que cuidarse. Y en la década de los 90 llega Boris Yeltsin al poder, al final le cede el poder, la final de la década le cede el poder a Vladimir Putin, que tuvo una función inicial de primer ministro en los años finales del gobierno de Boris Yeltsin, viene con otra visión, viene con otro criterio. Esa Rusia imperial, esa Rusia grande que aspiraba a volver a ser esplendorosa, tal vez la Rusia de los zares o la que sea. Recuerdo haber leído artículos a principios en el año 2000, 2001, donde legisladores de Rusia de entonces proponían convertir a Rusia nuevamente en un imperio donde reinara un zar, y este zar, el primero de esa dinastía nueva, debía ser Vladimir Putin. Tal vez no se dio como los zares que gobernaron antes de la Revolución Rusa, pero Vladimir Putin ha terminado convertido en un zar de ese país, indudablemente. Y esa visión y esa ambición y ese compromiso que inicialmente se dio con Estados Unidos, y una visión distinta de cómo debería ser una sociedad como la rusa, que no ha conocido la democracia tal vez liberal que en Occidente tanto valoramos, tanto defendemos y tanto creemos que es la panacea, que lo resuelve todo en todas partes, ha hecho un modelo que impulsó a Rusia nuevamente en el sendero del progreso. Pero habían tareas pendientes, habían territorios que históricamente han representado mucho para los rusos, y uno de ellos es lo que hoy es Ucrania. Y Estados Unidos y su doctrina fue dando pasos, su doctrina de sabrá Dios qué diablo, fue dando pasos para ir pellizcando al oso que estaba dormido, y empezó a cuquear y a romper aquel acuerdo de no voy a expandir más la Alianza Atlántica del Norte. Y esto entonces pues empieza a generar una tensión, y en el mismo proceso se van alineando países que tienen una visión de multipolaridad y no esta bipolaridad que conocimos los que nacimos en los 80, y que eran dos polos, el polo de los comunistas y el polo de los capitalistas liberales, así nos lo vendían, encabezado por Estados Unidos.
Y esto se fue agriando hasta llegar a los años 2000. Y a principios de los años 2000 empezaron los procesos a ponerse mucho más complicados. Y eso fue dando un matiz de muchos problemas que se extendió hasta el año 2009, 2014 y llegamos al 2015 cuando Rusia dice ya no más. Y entonces invade parte de Ucrania, toma parte de la salida al mar de ese país y ciudades importantes que no se sentían tan ucranianas, se sentían más rusas y con una serie de excusas, toma esta decisión y empieza un proceso de tensión. Estados Unidos buscando meter a Ucrania y dice Rusia y Vladimir Putin dicen mi línea roja es Ucrania, o sea, ahí de ahí en adelante lo que tenemos es guerra, tenemos conflicto y Ucrania sigue hacia adelante, se da la caída de un gobierno en el 2014 y este gobierno trae entonces a un títere puro y simple como lo es Volodymyr Zelensky al poder y entonces empieza el coqueteo más agresivo y en los años entre el 16 y el 20 tal vez esto se mantuvo latente pero más tranquilo y a partir del año 2021 pues le metieron todo gas y se da lo que estamos viendo hoy en día. ¿Es una guerra que tenga que ver con Occidente? Claro que no. Es una guerra que tiene tal vez otros intereses armamentistas, militaristas, de cualquier otro tipo, pero no representa nada ese conflicto que se está dando en Europa, donde una guerra de esas características no se daba desde la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos a estos casi 3 años de guerra y los cientos de miles de muertos que ha habido en Ucrania y parte de Rusia, toda la guerra informativa de un lado y del otro, y no sé cuántos nos hemos puesto a ver el conflicto que hay entre Rusia, que es quien está enfrentada, contra la OTAN y Estados Unidos. Y el proxy, o el que es el emisario o el corresponsal por quien se pelea esta guerra y con quien se está peleando, con recursos y con el apoyo de países que no han salido del closet del 100%, pero que han mostrado su intención de apoyar al que es el más poderoso y el más grande, que es el bloque del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, ¿qué pasa? La OEA de organización. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 3 años? Bueno, muerte, dolor, la quiebra de un país y mucha corrupción en todos los sentidos. Billones de dólares entregados en una guerra sin sentido. Una Rusia que ha tenido que reorganizarse y replantearse en muchos aspectos. Y un Putin que está determinado a no ceder en lo que es un conflicto que para nosotros que no estudiamos ni entendemos con mucha profundidad la geopolítica, porque no es una materia que el ciudadano de a pie, nosotros los ciudadanos de a pie, lo del día a día nos interese. ¿Qué es la geopolítica o qué, para qué sirve, qué representa? ¿Por qué Estados Unidos le mete el pie en el camino a un presidente de República Dominicana por decidir hacer un acuerdo de un muelle importantísimo en la costa norte de la República Dominicana? Le meto el pie, lo saco del camino. ¿Por qué? ¿Con China? No. Tú puedes hacerlo con Turquía si tú quieres, o lo puedes hacer con Brasil, a mí no me importa. Pero China no me lo vas a meter en el patio, en un lugar que está a unas escasas 800 millas de mi costa. Eso de la costa hacia el norte, porque de la costa hacia el sureste está otro territorio norteamericano que es Puerto Rico y las Islas Vírgenes. O sea, así el mundo funciona. Y muchos de nosotros tal vez lo vemos, oh, pero qué malditos son. Eso puede servir para muchas cosas y lo mismo pasa con Ucrania en esa zona. Hay aquí gente que ha estudiado y que son catedráticos de estos temas, como el profesor Manuel de la Cruz, que es comentarista del Sol de la Mañana, con él he compartido y explica con mucha claridad y detenimiento estos temas y nos hace entender a aquellos que apenas estamos viendo por encima esto, por qué Estados Unidos está empecinado con Ucrania y por qué Rusia se resiste
a ceder ante Estados Unidos. Yo honestamente creo que para mí lo más valioso es la vida de la gente. Cuando te adentras en la política surgen entonces intereses y determinaciones que son propias del poder que ejerces y de los intereses que representas y que defiendes. Y posiblemente no estamos viendo nosotros lo que está detrás de esa cortina. Pero en el caso particular de lo que ha estado pasando en estos últimos 4 días y lo que hemos visto decir al presidente ruso, ya sea con filtros o con manipulación, y lo que se ha filtrado o lo que pueda venir oficialmente desde la propia voz del presidente Biden, y si su intención es dejar metido en un lío al próximo presidente y la próxima administración de Estados Unidos, a un lío que no pueda darle marcha atrás, porque Trump ha venido determinado a resolver ese tema y fueron una de sus promesas. Trump dijo en varias ocasiones y en el debate lo dijo: a mí no me interesa la guerra, yo lo que quiero es que deje de morir gente. Y antes de ayer dio un discurso invitando a la contención y a la espera, contenidos, pero a la espera de su llegada al poder para encontrar una salida a este problema. Pero Biden dice: nosotros autorizamos a que utilicen misiles balísticos nuestros, que lo habíamos tenido contenido el país, a Ucrania. Para esto, Volodymyr Zelensky entonces en un discurso lo confirma, en una entrevista que da, confirma esto de Estados Unidos. Y en otra entrevista, Vladimir Putin explica y dice: miren, es que esta guerra no tiene que ver nada con ustedes, pero sí habla de Occidente, pero y hace un recorrido histórico de aquel capítulo entre Rusia y Estados Unidos, cuando Kennedy era presidente, y la crisis de los misiles, que estuvo a punto de desatar una guerra nuclear. Tiene la intención y todo lo demás que implica militarmente la colocación de misiles antibalísticos, el escudo de misiles en la zona de Polonia por ahí, el tema con Turquía, la ambivalencia turca y todas esas cosas llevan a pensar que Vladimir Putin no está jugando. Y lo ha dicho claro. Y ha dicho cuál es su doctrina en cuanto al tema armamentístico, y ha explicado en una entrevista y ha dicho de manera clara. Aunque suene mal, dijo él, ciertamente lo que nos ha mantenido contenidos de enfrentarnos en una guerra con características como la que se vislumbra, que algunos vislumbran, es la capacidad de destrucción mutua que tiene la mayoría de estados que tienen la hegemonía nuclear en el mundo. En el caso particular de Estados Unidos y de Rusia, más de 5.000 bombas atómicas. Sigue Gran Bretaña, Francia, Pakistán, la India, Inglaterra, ya la mencioné, ¿verdad? Sigue luego Israel, y un montón de la India, etcétera. Hay una capacidad nuclear en el mundo para desaparecer todo lo que esté vivo. Y ciertamente eso es lo que ha contenido, y lo explicaba Vladimir Putin en esa entrevista, y ha dado el periodo de paz relativa más largo de la historia. 80 y pico de años. 80 y pico de años ha tenido el mundo. 80 años cumple el año que viene de paz, y él en esa entrevista dice, claro, con episodios en lugares y guerras muy localizadas, pero a grosso modo no una guerra donde una cantidad importante de naciones se enfrenten a vida o muerte, a matarse. Entonces la pregunta que debemos hacernos es respecto a todo esto. ¿Hay posibilidades de que se desate una guerra nuclear? Por lo que vi en la entrevista a Vladimir Putin, ellos están determinados a defenderse, pero su iniciativa de defenderse va a depender de la ofensiva que se ejecute hacia ellos, y si la contención se da, si la provocación no continúa avanzando,
porque Estados Unidos está como el bully en el patio, provocando, para ver si de verdad tiene grano para darle una puñalada. Es básicamente por ahí es que va. Miren, esto no es una cosa de buenos y malos. En conflictos de estas características no es una cuestión de pintar a Vladimir Putin como un villano. Porque aquellos que tienen la voluntad y dan la orden de enviar personas a pelear guerras que no pueden defender y que no tienen ningún sentido, no he visto un solo argumento que me permita a mí justificar la muerte de casi 300.000 personas en Ucrania. No he visto un argumento. Un malentendido, una intención de no ceder, una presión para que un país forme parte de un bloque que ha dicho otra potencia militar, ha dicho, no, es que yo no quiero eso en mis fronteras, y lo dice Vladimir Putin. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si nosotros decidimos firmar un acuerdo con México o con cualquier país cercano a sus costas y colocar misiles? Ya vimos la crisis de 1962. Sería la guerra declarada contra México y militarmente accionarían y descapitarían el gobierno que esté dirigiendo ese país en horas. Eso no lo puede dudar absolutamente nadie. Nadie quiere en el patio de su casa lo que representa una amenaza de permanencia o no. Ahora, mi opinión, le he ido diciendo poco a poco. Esa guerra no me importa. En cuanto a su propósito, en cuanto a su fin, no es algo que me interese y lo dije en el 2022. Como no entiendo a profundidad, no quiero meterme a irme a un bando o al otro. He intentado entender y comprender el conflicto y tener información para hablar de esto pura y simplemente. ¿Qué es lo que más lamento? La muerte de inocentes. ¿Qué va a pasar con la agresión de Ucrania a Rusia? Rusia va a asestar un golpe bastante fuerte y no creo que sea con armas nucleares, pero va a repeler y va a dejar claro que la agresión con los 6 misiles era la línea roja que ellos estaban esperando para ser todavía más contundente y más agresivos que lo que han sido. Aunque Estados Unidos haya ordenado que sea el territorio ocupado por los rusos que estos se dispararan. Y a objetivos militares, etc. Si pasamos diciembre, si llegamos a diciembre y esta escalada sigue aumentando, pues ya tendríamos que hablar de otras cosas. Yo no soy analista militar, pero me gusta el tema y me interesa mucho el tema. Y estoy mirando con atención lo que está sucediendo desde el punto de vista estratégico y en la etapa que estamos, en la etapa táctica de todo este conflicto. No sé a dónde estas tácticas que se están ejecutando puedan llevar. Si la estrategia es que Rusia desista o si de aquel lado están claros de que mi estrategia es, si me siguen atacando, mi estrategia es que no se mete el país en la OTAN y que de la manera que voy a hacerlo es mancillarlos, machacarlos, reducirlos al máximo. Si tengo que acelerar eso, pues lo haré. Esta parte final ya la dejo a consideración de ustedes y ahí está mi humilde opinión sobre este tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona y que sé que muchos tienen claro un bando. Yo no tengo ninguno. Mi bando es la humanidad, mi bando es la libertad, mi bando es la paz y la no agresión, ni la muerte. Ese es mi bando. O sea, yo creo en eso. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a pedir a Dios de que, como dijo Vladimir Putin, que la tercera guerra mundial no se sabe cómo se va a pelear. Se dijo una frase, eso se dijo hace mucho, pero dijo que la cuarta, si se da la tercera, se terminaría peleando a palos y pedradas. Nos vemos en un próximo video.